Muy buenas tardes, queridos amigos. Esta es una emisión más del Almuerzo Picante y hoy estamos con el gusto de tener a uno de nuestros compañeros con el que colaboramos con sus hermosas, maricas, y yo diría tremendas opiniones que nos comparte el doctor Juan Carlos Sánchez Magallán. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerte hoy en este programa. Y por supuesto también está nuestro compañero, nuestro guía, nuestro sensei, Sigifredo Rodríguez en materia de comunicación y este esfuerzo. Este es el Almuerzo Picante. Hoy vamos a hablar del tema procesal, pero también de otros asuntos relacionados con el amparo sobre la ley de energía. Nos va a ayudar mucho el doctor Juan Carlos Magallán, quien es doctor en Derecho, es una persona ampliamente conocida y experta. Y vamos a hablar también de otros temas. Espero que nos alcance tiempo para platicar sobre la posibilidad de que entremos en la fase amarilla. Se nos ha dicho ya de esta pandemia, en el caso de la Ciudad de México. Hablaremos un poco también del tema relacionado con lo que está ocurriendo, lo que no alcanzamos a terminar, y ojalá nos dé también Juan Carlos una opinión de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación respecto al uso de los recursos públicos en las universidades públicas. Y pues si nos da el tiempo, un poco hablaremos de esto que está pasando a nivel internacional, unas peticiones a Biden que ya habíamos comentado del señor Krause, y de repente el señor Biden haciendo cosas que pues quizás no sean tan buenas, confrontando al presidente Putin. Y no lo digo porque sea un tema malo o bueno, sino las implicaciones internacionales. Este es el Almuerzo Picante, no le cambie, regresamos en un momento. Pues bienvenido, mi querido Juan Carlos. Creo que te puedes mostrar tu rostro ya, hermanito, para la cámara, para que todos se acuerden de él. Ya lo vieron, él es, parece cantante. Pero ay, hermano, no, te agradezco. Ulises, para los que no saben, para decirles a nuestro público, el doctor Magallán, que es un sapiente, un estudioso y ejerce toda esa sapiencia, es parte de nuestro equipo editorial del Almuerzo Picante. Él tiene una sección y entonces cada tanto nos hace el favor de ilustrarnos con ese conocimiento para que lo identifiquen perfectamente. Aquí lo vieron en el Almuerzo Picante. Ustedes muy generosos. Muy buenos en la amistad. Te agradezco, Ulises. Mira, el tema de los amparos y todo este asunto que se ha generado con lo del juez y todo este asunto, bueno, pues sí, efectivamente tenemos un Estado de Derecho, ¿no? Respecto a la división del poder, etcétera, los tres poderes, el ejecutivo, federal, el poder judicial de la federación y el poder legislativo, ¿no? Cada quien haciendo sus funciones y sus respectivas tareas. La Constitución es muy clara y tienen sus atribuciones. Y todo esto genera muchos ruidos porque efectivamente solicitaron el amparo de la justicia federal los abogados de las empresas pues, que están siendo afectados sus intereses. O sea, no es casual que esta reforma pues se esté afectando intereses, pues si de eso se trata, porque hay intereses creados, se otorgaron contratos, y la idea del presidente López Obrador, pues es poner orden en todo este tipo de contrataciones y demás. Él ha sido, y lo ha dicho, muy respetuoso de lo ya contratado, pero en lo sucesivo, evitar estas fugas, estas desviaciones de lo que es el servicio de energía eléctrica, porque ¿qué pasa? Que todo estaba diseñado para que prácticamente la Comisión Federal de Electricidad desapareciera. Ese era el propósito, como lo han hecho con muchas empresas del Estado mexicano. Recordemos que en tiempos antes del presidente de la Madrid, pues había más de 1,300 empresas paraestatales. Estaba yo recordando con mi yerno, el periodo de la renovación moral, ustedes recordarán, se creó la Secretaría de la Contraloría con Francisco Rojas, que muchos después popularmente bautizaron como la renovación del morral, ¿no? Más que No, bueno, porque efectivamente los criterios ya neoliberales se empezaron a aplicar con el presidente de la Madrid, desde ahí todo hacia hasta la fecha, hasta desde el presidente López Obrador. ¿Qué sucedió? Pues adelgazar al Estado,
menos Estado y más sociedad eran los argumentos que se esgrimían, y efectivamente a lo mejor el Estado muy probablemente estaba en muchos temas que no son o no eran de su competencia, ¿no? Pues el Estado mexicano tenía hasta bicicletas, producía bicicletas, etcétera, pero eran empresas que iba adquiriendo el gobierno federal con el tema del salvamento del empleo, ¿no? Entraban en crisis y para evitar el despido de trabajadores, pues las compraba o se asociaba, etc. Fue así como el Estado mexicano, sí, efectivamente se volvió obeso en términos de 1,300 empresas. Redujeron este asunto, eliminaron las paraestatales, bueno, afortunadamente no la CFE, que es la de Comisión Federal de Electricidad, afortunadamente no Pemex, porque pues, es otra paraestatal, en fin, las grandes. El tema es la energía eléctrica, incluso como el petróleo, pues que prácticamente le abrieron a la participación privada su participación, su incursión, pues en el ánimo de generar competencias y de quitarle el monopolio al Estado mexicano. Sí, pero resulta pues que esto no fluyó, no logró los objetivos anhelados o prometidos. Ni bajaron los precios de las gasolinas, ni ha bajado ni ha descendido el precio de la energía eléctrica, porque recordemos que la energía eléctrica se produce, se sube, se transmite, ¿no? Y se baja a los domicilios domésticos y o industriales y se factura. Tú no la puedes almacenar. No es como el agua o como las gasolinas, el gas, exactamente, inclusive. Los yacimientos, etcétera. Pero ese es todo un tema, ¿no? Es un tema del revisionismo natural que hizo el presidente López Obrador y que le ha metido mano, sobre todo por los contratos leoninos, ventajosos, hay que decirlo con todas sus letras, y de eso se trata la reforma. Ahora, sí les duele, porque evidentemente están metiendo al orden todo lo que es, o sea, lo que es del Estado al Estado, lo que es decían, lo que es de Dios a Dios y lo que es de César al César, ¿no? Y adiós, que te vaya bien, decían el dicho, ¿no? Hoy decía, doctor, que incluso había empresas que tú recordarás la ley anterior, permitía que tú generaras energía y decías si tenías remanentes los vendieran. Y hoy habló el presidente que entre las que se ampararon estaban ni más ni menos que Walmart y la empresa Bimbo. Y llamó la atención porque además ellos dicen, pues no, pues estamos vendiendo y resulta que todos estaban generando energía. Pero también decían que ya era de suspensión definitiva aún. ¿Y qué es lo que tendría que pasar? ¿Y cómo explicar esto de que hay empresas que se dedican a hacer pan o que se dedican a comercializar y que generan energía eléctrica? Bueno, es que precisamente la administración anterior y las anteriores, para no ponerle solamente una, sino fue una secuencia, o sea, son las políticas neoliberales, le permitieron a las empresas, a la iniciativa privada, participar en el tema de la energía eléctrica, en el suministro, incluso con estímulos fiscales y una serie de situaciones, pues que por que esta energía a ellos les llega a un precio, es energía subsidiada, porque generan su energía propia con impuestos que debieron haber reportado al Estado mexicano. O sea, qué padre es poner empresas con algo que tú le tienes que reportar a Hacienda, ¿no? En el ánimo de generar nuevos empleos, ¿no? Oye, Juan Carlos, así no deberían de hacer. ¿Te acuerdas que quitaron lo del pago de las colegiaturas, no? Que, o sea, todo lo que eran, paga uno eran deducibles. Las empresas les dan unas ventajas enormes, mano. Y al ciudadano común y corriente de a pie, pues, oye, somos cautivos, el SAT nos tiene ahí súper monitoreados, escaneados, y ni para dónde hacerse, porque ya hasta el SAT elabora tu propia declaración. Ya nomás tu contador lo que hace. Dice, no necesita usted contador, nomás necesita pagar. El Sigui ya les está empezando a entender y los quiere hackear, ¿verdad, Sigui? En eso anda, no, coach. Silencio, no diga eso, entonces, doctor. Oiga, doctor Magallán, aprovecha la oportunidad porque sí. es que fíjese que tengo una duda que creo que es, usted es la persona más adecuada en el mundo para responderla. Y tiene que ver con el tema de la técnica jurídica o más bien de la estrategia de la defensa del litigio. Usted que es, aparte de un excelente docente y un estudioso, también un litigante brillante. Resulta que para el
este amparo que surge, en realidad eran dos, o sea, eran dos empresas privadas, individuales, que presentan el amparo. Y este es un juez, ese es el que uno el que lo da. Pero hay otro que recoge la idea y se da a conocer, o sea, es decir, es como por fama pública, dice, es que como ya se otorgó ese amparo, y es más, usted lo ha dicho, solamente era la suspensión. A partir de una suspensión, otro juez dice, yo me entero, y entonces me convierto en paladín y actúo, además, a motu propio, y digo, voy a defender los derechos de la colectividad, porque si le otorgan ese amparo a dos empresas, entonces las otras se van a ver perjudicadas con respecto a su competitividad. ¿Qué le parece esto, doctor? Mira, el asunto es que, a ver, hay que partir de la base. Concreto la idea anterior. Estas empresas, al meterse como inversores y productores de energía, de energía eléctrica, estaban suministrando a sus propias empresas. Walmart, FEMSA, a todas sus tiendas OXXO, ¿no? Y 7-Eleven. Me suenan todos esos nombres de los dueños pues de sí, esas empresas. Por eso, pues además eran los factureros, no pagaban impuestos y todo. Entonces hay ahí hay toda una práctica en términos de impuestos y de obligaciones que evadían y que estaban acostumbrados a que todo el dinero que tenían que reportarle a Hacienda a reinvertirlo, ¿no? Pero en sus propias empresas, claro. No para la sociedad en lo general, sino para suministrar de energía a sus propias empresas. Y todos los convenios que tenía con Comisión Federal de Electricidad era, bueno, si mi energía eólica deja de funcionar, pues entra, ahora sí como se dice, se prende la bomba y entra la energía del Estado mexicano, ¿no? La que nacionalizó, por cierto, López Mateos, se las quitó a las empresas privadas para hacer una empresa del Estado y que no se convirtiera en un negocio de particulares. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente las empresas privadas recibían energía subsidiada. Y volvemos al mismo tema. ¿Por qué los hogares domésticos no recibimos subsidios? Hay un subsidio del DAC hasta 500 kilowatts. Si tú te pasas, pues ya empiezas a pagar kilowatts a precios distintos. Ahí es el diferencial, que ellos recibían energía subsidiada después de la que ellos producen, la obligación del Estado mexicano de suministrarles y a precios de subsidio. Entonces, bueno, pues por eso ves esa competencia desleal que existe. Tú ves las tiendas Oxxos con 10, 15 refrigeradores y congeladores y ves la tiendita de la esquina que tiene 2 refrigeradorcitos y que a duras penas gana para pagar el recibo de la energía eléctrica. Y los otros tienen letreros luminosos, día y noche están sus congeladores. Noche, sí, claro. No, bueno. Así es como el depósito de cerveza que tiene el doctor. Un doctor que no está aquí, que anda chilpancingo. Pero de eso se trata, ¿no? Se trata de generar igualdad frente a tanta desigualdad. O sea, tú no puedes, como ciudadano o como persona de a pie, competir con las grandes empresas multinacionales y viceversa, las grandes empresas multinacionales que no obtengan beneficios que no tienen los ciudadanos de a pie. Claro, porque además se traduce todo esto en utilidad, mi querido doctor. Es correcto. ¿No? Es porque correcto. ellos al no tener esto, bueno, entonces ahorran, les subsidian, abren más tiempo, tienen más recursos, ganan el triple, cuádruple. Y crecen sus negocios, qué bueno. Qué maravilloso bueno, mundo, pues oye, yo también quiero que me den mis subsidios para poner negocios, ¿no? Y uno después del otro. Pero a ver, el tema, eso es en aras de generar empleo. O sea, esa es la justificante que siempre tenía el neoliberalismo. Creemos más empleos, aunque estén muy mal pagados, ¿no? Ahí está el outsourcing, miles de empleos, pero todos sin seguridad social y sin salarios correctos, ni dignos. Lo que le pasa a los empleados de Oxxo, mi querido Juan Carlos, que pues además en todos lados lo ves. Son para ellos, pero están esclavizados. Lo ves en las gasolineras. Yo conozco gasolineros que tenían 1 o 2 y ahora tienen 10 o 20. Bueno, no se vayan tan lejos. Una empresa internacional como Walmart tiene prohibido y sistemáticamente anula cualquier posibilidad de que se genere un sindicato para sus trabajadores. Pues está mal. Bueno, pues ahí hay que decirle a Pedro Aces o a eso. El líder minero, pues que se meta, porque eso es indebido. Pues ¿cómo no pueden formar sus sindicatos? De manera natural, el artículo 123 prevé
la posibilidad y la necesidad de que, habiendo más de 5 empleados, se forme un sindicato. Tú lo ves en las gasolineras, tienen sus sindicatos blancos y son 5 empleados y los demás todos son a destajo. O sea, son propineros. Ni siquiera están en la nómina. Uno y lo que alcancen, pobres carnales, ¿cierto? Y todavía hay despachadores de gasolina que se tienen que poner a mano, así se dice popularmente, o sea, guapos, tienen que darle una contribución al gerente de la gasolinera. O sea, todavía les genera ahí un dinero a los gerentes. Por trabajar. Derecho de piso, fíjate, a los propios empleados. Entonces hay mucho por hacer en todas las tareas, pero esos son los vicios de las políticas neoliberales. Y por eso son las reformas. Y por eso están los jueces y la división del poder. A ver. ¿Qué va a pasar? Esto de la suspensión, ¿qué sigue? Ya que hicieron este juego y dijeron, ya está suspendida. Sabemos que todavía hay etapas procesales. No, bueno, pues entra revisión en siguiente instancia y ahí se habrá de dictaminar si el juez de la causa obró con razón y al analizar de fondo el asunto, pues ya determinarán suspensión definitiva y ¿sí me explico? Esos son los tiempos procesales, pero a ver, tenemos que revisarlo de fondo. Yo no puedo afirmar que ningún juez sea corrupto, tendría yo que tener las armas, los elementos. Claro, pero es evidente que si hay algunos, si hay algunos que, mira, que les aceitan la mano. Pero, ¿y hay malas prácticas también, doctor? O sea, alguna parte donde se permita espacio para hacer negocios. A ver, pero ¿dónde se genera el problema? El problema se genera también con los abogados. El presidente tiene razón cuando dice, pues, los bautizó como abogados. No me diga eso, algunos de mis mejores amigos son abogados, ya me preocupó, oiga, voy a cuidar la cartera. Abogado. Ya lo sé, doctor, ya lo sé. Yo soy el abogado liberal, yo soy juarista, yo estoy vacunado, ¿no? No, y siempre he sido liberal. Pero mira, hay organizaciones de abogados, no voy a hablar mal de mis compañeros, pero toda la vida se han caracterizado por ser abogados de empresa. Y es evidente que ellos trabajan para sus clientes empresarios. Y sus clientes empresarios tienen problemas, tienen dinero, pues les dan dinero suficiente para hacer la tarea. A veces por la vía del derecho y a veces, oye, ahí está para los gastos, ¿no? Y eso de los gastos pues, implica, ya sabes, te puedes imaginar, desde invitar a comer al juez, no sé, hacerle su regalito, mandarlo a comprarle unos boletos de crucero en el Caribe, no sé, hay 20 formas, de veras. Yo un día perdí un asunto, bueno, yo no, un abogado, yo procuro no litigar precisamente para no estar en asuntos. Yo pensé que iba a decir, yo procuro no perder, doctor. No, pero me lo perdió un abogado porque el asunto ya ha ganado y en la segunda instancia me dieron la vuelta, precisamente porque a unos magistrados supe que les dieron sus boletitos de crucero y de avión a toda su familia. Entonces, de 3 magistrados, 2 le dieron la razón, me voltearon el asunto. No era un asunto contra Banamex, imagínate, yo ya se los había ganado. Híjole. Y en segunda instancia me dieron la vuelta, ¿no? Era como, bueno, ¿para qué digo montos? Pero sí da mucho coraje, sí hay corrupción, claro que sí la hay. Ahora, ¿no? Le han criticado al presidente, mi querido doctor, que dijo, bueno, y si en la Suprema Corte no se puede, pues yo voy a reformar la Constitución, y entonces ahora ya casi lo han querido ver como el de la película aquella de la ley de Herodes, ¿te acuerdas, Juan Carlos? Que decía yo la cambié a mi modo. Cuando tú sabes que hay procedimientos y finalmente pues la ley permite, nuestro sistema. Bueno, la Corte tiene que defender al Poder Judicial, el presidente, sin duda, y los ministros, y los presidentes de los tribunales estatales, pues para eso están, precisamente para la defensa del poder, de un poder frente al otro poder. Ahí el presidente, pues sí tiene que ser respetuoso y todo. Yo no claro, pero esa es la vía democrática, esa es precisamente la vía democrática. Pero también está en libertad de decir lo que se le venga en gana, pues, o sea. La vía democrática implica precisamente hacer los procedimientos por los cauces legales que están contemplados en nuestras normas. Que nos y si está disgustado porque le están parando sus programas contra la corrupción, porque ese es el fondo del asunto. Es una reforma para combatir la corrupción, no es una reforma para fastidiar a X, o sea, no tiene nombre y apellido. De manera genérica, la ley es general, ¿no?
es para todos. Y entonces no lleva destinatario. Claro, muchos se ponen el saco porque saben pues, que ya no podrán seguir haciendo sus fabulosos negocios. Y entonces es donde fluyen los dineros. Hombre, pues si lo hemos visto con todos los movimientos que le han articulado al presidente, ¿no? Estos de los outsourcing soltaban la lana para que le suministraran a grupos antagónicos, fueron al Zócalo, pusieron sus casitas de campaña, en fin. O sea, ese es el juego del poder, y luego son los trabajos, las guerras sucias, yo le llamaría, ¿no? Que hasta en las redes se da, los bots y Oye, bueno. pues en ese marco, mi querido Juan Carlos, ¿qué opinión Sí, te señor. merece, ya que lo estás señalando, esta, pues yo diría, actitud para comentar de lo que le estamos hablando del señor Krause, que le solicita al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que pueda intervenir y que genere un regaño y que luego, pues ahora se combinaría, porque pues como el señor Biden dijo en una entrevista que sí consideraba que el presidente de Rusia estaba pues cometiendo, que era un asesino por el conflicto en la zona de Bielorrusia, y me parece muy desafortunado en temas internacionales, pero ahorita me lo comentas. Pero ¿qué opinión te merece esto de estar solicitando la intervención de otros países para mejorar nuestra vida política, nacional y económica? Miren, nada más hay que hacer un poquito de historia. México está plagado de este tipo de ejemplos. La época de Juárez, ¿no? Santana, ¿no? Pedían, porque un día amanecía liberal y otro día amanecía conservador. Príncipes, ¿no? austriacos, Pero, de ojos azules. Sí, y ándale, y entonces le pedían a los franceses estampa. que así llegó Maximiliano, ¿no? De Habsburgo aquí a gobernar, con Cleopatra, o Cleopatra, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llamaba? Carlota. Carlota, ya estoy con Narices Cleopatra. de ¿no? pelota. Es que estaba yo pensando, cantidad oye, de estaba yo pensando ambos. en el Papa, ya ves que anda haciendo también la tarea, ahorita le entramos a ese tema, porque va junto con lo de Biden y el presidente ruso. Sí, es política internacional. Por eso anda el Papa también en los países árabes, Medio Oriente. porque están en la persecución de los cristianos y destruyen iglesias y asesinan gente. Y bueno, pues el Papa está haciendo un esfuerzo extraordinario y invitando y procurando y haciendo pactos con los líderes musulmanes, los más importantes, para que los fundamentalistas se abstengan de seguir haciendo terrorismo, ¿no? Porque hacen prácticamente un discurso terrorismo. de paz es lo que cabe, ¿no, mi querido Juan Carlos? Y eso le ha pegado a Salah al-Basad, ¿cómo se llama? El del país Libia, ¿no? ¿Cómo? De Siria, perdón. Y entonces, bueno, pues Putin lo entró y lo arropó, bueno, porque siempre son los pesos y contrapesos. Los norteamericanos entran y apoyan a los fundamentalistas. Y un día apoyan a Osama Bin Laden y otro día lo persiguen y lo asesinan, ¿no? Así que, bueno, pero son sus intereses. Pero doctor, al final, ¿no te parece que son los imperios? ¿No te parece que es un tanto exagerado de parte de Biden, aventurado, hasta arriesgado, ponerse a calificar al presidente de Rusia como si fueran los años 70 o los 60, medio de la Guerra Fría? Asesino. Al señor Biden no le conviene entrar en esos territorios porque precisamente era lo que hizo su antecesor, eran sus características, la víscera, principal. El hígado. No, yo creo que el presidente Biden va bien. Esa fue una declaración poco afortunada, porque él debe recurrir a la diplomacia y al multilateralismo para dirimir todo tipo de conflictos. Y para eso están las redes y hablarse y platicarse. Pero si van a empezar en una guerra, pues ya se lo contestó Putin. Bueno, pues hagamos un debate, pero que sea público, ¿eh? Yo no te voy a insultar, ni te voy a comprar, ni me voy a enganchar en el pleito. Pero ahora, ¿quieres que platiquemos? Sí, pero hagámoslo público, o sea, un debate, ¿no? Y en términos de lo que hizo Krause, pues es un intervencionista, por eso me recordé de Santana. Así pedían que vinieran los austriacos, como acertadamente lo mencionaste tú, o los franceses, ¿no? O antes los españoles, ¿se acuerdan? La Triple Alianza. Enrique Nepomuceno Krause. No, bueno, la Triple Alianza, España, Francia y Estados Unidos,
Y arriba queriendo los cobrar la deuda. Y arriba los Borbones y Olé, ¿no? También por ahí, Sí, bueno, el pues oye, expresidente Calderón hizo referencia a ellos y otros políticas personajes. imperialistas. Bueno, entonces, el globo terráqueo siempre ha vivido en las ideologías, ¿no? Los conservadores, los liberales, algunos sistemas políticos, antes era el socialismo, el comunismo y el capitalismo, pero lo cierto es que Rusia ya ni socialista es. Es correcto. Ni la China es comunista, hombre, los capitales funcionan y hay generaciones de nuevos ricos y clase medieros y demás, o sea, están en el auge, están produciendo. Lo que nosotros necesitamos es producir, generar políticas de consumo, pero para que las políticas de consumo nos lleguen a todos y sean las correctas y las adecuadas, necesitamos producir el empleo, la productividad, la Ahora, economía se mejora. en ese tema, mi querido amigo, digo, ahora que lo vamos a comentar, por supuesto pasa porque tengamos una sociedad en general lo más saludable posible, diríamos, porque la pandemia pues nos coloca en una situación de desventaja. Sí. Tú lo sabes, está haciéndose un esfuerzo importante por parte del gobierno y yo creo que una labor importante de diplomacia ha sido lo que ha hecho el trabajo de Marcelo Ebrard para traer un número importante de vacunas de diferentes partes del mundo. Biden acaba de anunciar que nos iban a dar 2,5 millones de vacunas por un remanente, pero algunas personas que dicen que esto fue a cambio de cerrar nuestras fronteras, sobre todo la frontera sur. ¿Tú consideras que esto es real? ¿Habrá sido ese el intercambio y ese nivel de negociación, amigo? No, bueno, mira, a ver, lo que sucede es que pues, siempre van a estar criticando. Si el canciller Ebrard logró que el señor Biden le dijera, ahí van 2,5 millones de vacunas, pues eso es maravilloso, eso habla de las habilidades del diplomático De canciller gestión. Marcelo Ebrard, Ujú. ¿no? Sí, yo saqué un artículo la semana pasada con el tema de la discriminación y del racismo, y hablaba yo de los orígenes de todo este tema, pues Lo que tenemos vienen colgado desde... en nuestro programa, mi querido Juan Carlos, ahí está. Sí, siempre, Para los siempre. que nos están escuchando y quieran leerlo, por favor, ahí lo tenemos. Perdona más la Sí, interrupción, por adelante, Juan Carlos, por favor. sí, y entonces, bueno, ¿cómo los... Son muy buenos, ¿no? Pero ha habido unos extraordinarios, ¿no? Hablemos de Genaro Estrada, la teoría Estrada, en la que México sigue actualmente y afortunadamente fincando toda su diplomacia, su política exterior, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, el ser respetuosos. Por eso nosotros no nos metimos a Venezuela y por eso se le apoyó a Evo Morales, porque fue un golpe de Estado técnicamente y por eso lo rescató el canciller Ebrard, si no lo hubieran matado. Por cierto, nos bueno, va a visitar y el ahora ya presidente ves, de Bolivia. ya se restituyó la democracia en ese país y la presidenta que dio el golpe de Estado ahora es la que creo que está en la cárcel, no recuerdo. Así es. Pero bueno, lo que hoy es mañana, quién sabe, sobre todo cuando estás violentando el Estado de Derecho. Y entonces me recuerdo muy bien, oye, de un Alfonso García Robles y sus políticas de desarme nuclear. Y sí, correcto. Y fue Premio Nobel de la Paz. O me recuerdo de un Gilberto Bosques, que fue siendo diplomático en Europa, ayudó frente al nazismo a sacar de Francia, vía Francia, era embajador en Francia, a muchos españoles perseguidos primero de Franco y luego a muchos, ayudó con el tema y luego a muchos judíos, sí, que terminó en la Corte Internacional, ¿no? Que ese es otra gran logro del canciller Ebrard. Ahorita acaba gracias al tejido fino, pues está ahorita una abogada en la Corte Internacional de La Haya. ¿Cómo se llama esta abogada? Socorro Flores. O sea, pues Ebrard no anda presumiendo todo lo que hace, pero esa es la diplomacia, hacer las cosas y que no se noten, pues, ¿no? Es el tejido fino, por eso es... Y que tengan ese nivel de eficacia, ¿no, amigo? Porque también algo que ha resultado, y creo que muy afortunado, tiene que ver con un asunto que yo creo que acabas de señalar muy bien. No meterse, pero sí lograr y obtener que resulten las cosas. Ya ves que los europeos se pusieron verdaderamente muy complicados con el tema de la vacuna AstraZeneca, no querían pasarla, ya dijeron que sí funciona y vamos a tener de esa vacuna en México y me pareció que pues estaba detrás de ello
pues una grilla con otros y no la compraron nuestros mexicanos. Eso me habla de esa efectividad en la diplomacia y en la capacidad de resolver lo que nos importa que México tenga, en este caso, vacunas. Por lo tanto, tú estarías entonces, como lo hemos dicho en el programa, de acuerdo en que estas campañas, por eso hemos insistido en que aquí también vamos a combatir la infomedia, de que digan, les van a dar vacunas, seguramente es para no dárselos a los centroamericanos, cuando también un trabajo diplomático importante, y tú lo sabes, Juan Carlos, ha sido apoyar a los hermanos centroamericanos. Creo que haríamos mal como países bloqueando eso, porque van a seguir pasando por nuestro territorio. Y los propios norteamericanos, o sea, vamos junto con pegado, dice el adagio popular. O sea, ¿de qué les sirve a los norteamericanos estar totalmente vacunados si los mexicanos no lo estamos? Ellos nos necesitan comercialmente, laboralmente. Más ahora que somos estratégicos, ¿no? Para el relanzamiento de Estados Unidos. Oye, y turísticamente, o sea, les representamos un gran capital. Entonces, esa es la interacción de bienes, personas y mercancías. Esos son los tratados y esa eliminación de trámites burocráticos para que todo fluya y todo camine y que las economías se fortalezcan, no solamente las de los países, sino las de las personas, las de las empresas. O sea, va todo de la mano. Entonces, por eso los norteamericanos están presurosos con Biden a vacunarse, pero también acto seguido los mexicanos debemos de seguir esa ruta. Esa es la preocupación del canciller Ebrard. Él prácticamente pactó con todas las grandes empresas y los grandes países la entrega de vacunas, pero hay una guerra, hay que entenderlo. Ahorita son las guerras negras, a ver quién se apodera del mayor número de vacunas. Y ahí sí operan los dólares o los euros, ¿no? Oye, entonces, y hasta andan haciendo trampa, ¿no? ¿Viste esta pequeña, bueno, este lugar donde recogieron y decían, sí, son Sputniks, y hasta los rusos Campeche, dijeron, en el aeropuerto de Campeche. De que están mal hechas para que se muera alguien y digan, mira, se murieron con la Sputnik, ¿no? Es verdaderamente, tienes toda la razón, es una guerra terrible, porque además seguramente algunas empresas y laboratorios han de estar pensando en los millones que se les van por no estar vendiéndolo directo al ciudadano, ¿no? Por no tenerlo ya al alcance. Y no quisiera cerrar esta parte, ya nos estamos yendo, Juan Carlos, pero yo quisiera tu opinión, porque también eres una persona que conoce mucho de la administración pública. Cuéntanos, ¿qué está pasando con las universidades ahora que la Auditoría Superior de la Federación observó que de nuevo miles de millones están llegando a las universidades públicas y las meten en cuentas que no son institucionales? ¿Es el procedimiento de la estafa maestra, en tu opinión? ¿O es de plano este desorden también administrativo? ¿Es una combinación de corrupción con incapacidad? ¿Tú qué crees que esté pasando con eso, Juan Carlos? Mira, lo que sí es evidente es que operó el criterio de dejar hacer y dejar pasar, ¿no? Y yo como el chinito, ¿no? No veo, no oigo y no platico, ¿no? Esa de los tres changuitos, perdón, no soy el chinito. Entonces, hablan sí. Otro changuito. Como que se observó, bueno, pues si fulanito de tal, fíjate, y eso es una es un mal ejemplo, porque si fulano de tal roba, yo por qué no, ¿no? Y muy de ahí para abajo, así como dice, pues si el presidente roba, yo por qué no, y si el secretario roba, yo por qué no, y si el gobernador roba, yo por qué no, y si, o sea, y entonces piramidalmente, bueno, fue una cosa espantosa. Ahí por eso se generaron las cadenas de impunidad, ¿no? En el ejército, en las policías, en muchos lados. El ejército se ha salvado, pero es evidente que los de Pemex estaban metidos, acuérdate. Había hasta tubos de gasolina. ¿Te acuerdas, no? Hasta barcos, ¿te acuerdas que estuvo detenido uno por el tema? Barcos completos con gasolinas que luego no sabían quién los había pedido y eran de los mismos cuates. O sea, pues algunos hasta de Romero de Champs y compañía, ¿no? Cosas insólitas, ¿no? O sea, una impunidad, una corrupción desmedida. Es más, y te callas y no te callamos, ¿no? La política del plata o plomo. Entonces, así se generaron los grupos de impunidad en el país. Que no nos sorprenda que haya tantos grupos organizados de malhechores, hay que decirlo con todas sus letras, pero son consecuencia yo me acuerdo, todavía con Fox empezó a despegar el tema de la impunidad y la corrupción.
pero fue cuando Calderón, que sacó al ejército en el aparente combate frontal, ¿no? La guerra contra el narco. Bueno, y fue peor, bueno, dices, oye, qué cosa tan espantosa. Bueno, un río de sangre. Desaparecidas desde entonces, man. Y bueno, desde entonces no se ve el asunto, el punto final. Ahora, el presidente por eso se está apoyando de manera importante en el ejército, porque están contaminadas, y hay que decirlo, todas las policías en sus 3 niveles, los de la fiscalía, los de los estados y los de los municipios. Sobre todo entonces, los de los municipios, ¿no? Ya ves ayer la masacre en el estado tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces el ejército está llegando a poner orden. No es casual que el presidente se esté apoyando en ellos, pues para la construcción del aeropuerto, para la vigilancia de las aduanas. O sea, es que el ejército tiene disciplina y tiene la fuerza, y es la única fuerza que puede enfrentar a esa otra fuerza descomunal que se ha creado en el país, porque es el monstruo de las 1000 cabezas. Mira, yo me acuerdo cuando decían Genaro García Luna con Calderón, publicaron los 10 más delincuentes más buscados, y le ponían 10 millones de pesos al que dé informes para detener a este. Bueno, detenían a uno, pero surgían 10. Era el monstruo de las 1000 cabezas. Entonces no era cortando cabezas, es ir al fondo del asunto, que es generarle mejores condiciones de vida a los ciudadanos para que no se dediquen a vender droga, hombre. De eso se trata. Totalmente. Y es lo que el presidente yo celebro que está haciendo. Él está yendo a la causa social que muchos le critican. Oye, ya se hubiera armado una revolución en el país si no tuviera sus programas asistenciales. Lo digo de veras. O la migración hubiera sido igualmente masiva como en los 80s, bueno, que todo el mundo estaba buscando y corriendo dónde encontrar trabajo en Estados Unidos, ¿no? Recordemos al inicio de esta administración, ya venían ríos, éxodos de gente, miles de personas de Centroamérica. Entonces ahí es otra cosa que el canciller, con todo respeto, ha toreado, ya, o sea, ha resuelto, no los ha toreado, no le ha hecho nomás así como los toreros, ¿no? Una Verónica y ahí muere. Sí, ¿no? Dejarlo pasar, como decías, y dejar hacer. Por eso ha habido apoyos, lo señalabas tú, ha habido apoyos a los países centroamericanos, sí, porque vamos todos en el mismo barco. Cerramos con esto, si te parece. Si los americanos se vacunan y nosotros gracias, Juan Carlos. De nada va a servir. Sí, nos vemos, vamos hacia el amarillo o no, hermanito, tú que eres el experto, ¿ya podemos decirlo o todavía no? No, Ulises, yo creo que no esperamos. ¿No? Bueno, vamos para allá, pero mira, bien Semana Santa, prudente, por favor. Prudente. Francia ya cerró un mes, Italia otra vez se disparó, entonces que no nos pase a nosotros, digamos, seamos muy cuidadosos. Abusados con una tercera ola, ¿no? Abusados porque si no el bicho abusa de nosotros, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Igi. Esto ha sido el almuerzo picante.